Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshua, the Bread of Life, Yeshua, el pan de vida, en Orlando, Florida. Como ustedes ven, me encuentro ahora mismo en la ciudad de Miami con mi hermano y consiervo de milicia, el Moré Elisur Cabeza Pérez. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Shalom Aleichem, Javerim, Baruch Haba, Baruchim Abaim, estamos aquí juntos, listos para estudiar la palabra, Hoy con la espada en mano. Siempre con la espada en mano. Alex, tenemos un tema muy importante hoy y muy especial. Vemos en las Escrituras que Efesios 3 habla que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en el Mesías. Pero dentro de los escritos de Rab Shaul específicamente habla gentil, judío, gentil, Israel. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿cuántos tipos de gentiles hay dentro de la Torá? Y voy a hacer otra pregunta. ¿Todavía son gentiles? La pregunta es si Rab Shaul vea a sus discípulos ya después de caminar con Yeshua y entrar a los pactos. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque las profecías, por ejemplo, Ezequiel, Isaías, todos dicen también que los gentiles, el Eterno lo va a destruir a todos los gentiles que van en contra de Israel. Tenemos que ver si hay un contexto y cuál es el título de alguien que viene de las naciones, pero ahora es parte de la fe de Israel. No es un judío. ¿Qué es? ¿Qué dice la Escritura? Porque podemos ver, gentil puede ser cualquier pagano que odia al pueblo de Israel. Correcto. Y no sería justo decir, yo prefiero que me llamen un cristiano que un gentil. A mí no me importa de títulos porque la gente que está en contra de nosotros nos va a llamar judaizantes de un lado por llamar Torah y llamar nuestra herencia judía de los Bnei Anusim. Al otro lado te van a llamar cristianos simplemente por creer en Yeshua. Entonces, el objetivo no es de estar enfocando en lo que las personas afuera piensan, porque van a hablar malos de nosotros de todo modo, todos los enemigos de Hashem, todos los enemigos de Mashiach. Entonces el propósito es saber qué dice la Escritura sobre la identidad de las personas que han venido a la fe de Israel a través del Mesías. Alex, excelente tema, porque dentro de la Escritura solamente en hebreo se pueden ver diferentes clasificaciones de personas de las naciones. Tenemos un ger, exactamente. Tenemos un ger toshab, tenemos un zar, tenemos un nohri, y lo importante es entender qué rol tienen o qué herencia tienen todas estas diferentes tipos de clasificaciones. 100%. Entonces, un toshab o un ger eran gentiles. Ok. Un zar y un nohri son gentiles. Es decir, no estamos pretendiendo que el toshab o el ger mágicamente cambie su etnicidad. Sabemos que esas palabras son clasificaciones de inmigrantes. Sí. Entonces, por ejemplo, si uno viene a los Estados Unidos y es de familia latino, no se convierta en anglosajón. Claro que no. Pero si tiene ciudadanía, es ciudadano de los Estados Unidos. Sí. Y no sería justo decirle a la persona, pero sabes que tu familia étnicamente son latinos, no te vamos a dar permiso ser parte de nuestra nación, tienes que sentar en otro lugar, tienes que usar un baño diferente. Como un ciudadano de segunda clase. Eso no es justo. Y eso no es lo que enseña el Pacto Renovado o la Torá. La Torá mismo da, ahora sí hay pasos, alguien que está empezando, que todavía no ha llegado a tener todos los privilegios de un ciudadano porque ha empezado, igual como en un país hay un residente.
primero uno viene, aprende el idioma, empieza a trabajar y con tiempo se hace un ciudadano. Es lo mismo lo que está diciendo la Torá. Claro. Ahora, comencemos con versículos bases fundamentales en hebreo y en español. Directamente de la Torá. Directamente de la Torá para entrar y clasificar a estas personas que son extranjeras. Entonces, acabamos de salir de Pesaj. Yes. Y el pacto renovado en sí mismo habla de Yeshua como simbólicamente representando el Cordero. Y eso está hablando de una situación en cuando los hijos de Israel eran siervos hebreos. Eved Ivri, un siervo hebreo. Correcto. Es un rango bajo de Israel. Vea que después reciben la Torá. Después, dice Rabbeinu Bachia, por ejemplo, para dar un base, Rabbeinu Bachia dice que un Eved Ivri es un nivel bajo que Israel. Israel es el nombre que merecen ya cuando están libres, salieron de Egipto por la sangre del Cordero, por creer en el profeta Moshe Rabbeinu, y después recibieron la Torá, y después empieza a usar más el título Israel. Y por eso, por ejemplo, en Jeremías 34:9, habla de un judío libre, Yehudi ben Jorín, pero cuando habla de siervo dice Eved Ivri, un siervo hebreo, porque eso es regresar a un lugar bajo, exilio, servidumbre. Y eso está pareja con un ger o un toshav. Y veamos eso en la historia de Éxodo. Son siervos hebreos y un erev rav, Una multitud mixta. que ellos son todos gerim y toshavim. Sí. Esos son los niveles principantes. Uh-huh. Después entran al nivel de Israel. Y ahí tenemos la plan de salvación, que es por fe, creer en el profeta del Eterno y pusieron la sangre del Cordero. Después recibieron la Torá, no antes de eso. No, claro que no, definitivamente. Después de Éxodo 12, Alex, tenemos un versículo o varios versículos, que vamos a tocar varios versículos muy importantes para establecer la base, el fundamento de esta enseñanza. Sí, entonces de Éxodo 12 vamos a ir a 43 a 49. 12, 43, 49, y dice lo siguiente: y Adonai dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieras circuncidado. Vamos a parar ahí. Entonces dice que no puede comer del Pesaj, que el Pesaj específicamente no está hablando de matzot. No dijo que no puede comer matzot, está hablando específicamente del Pesaj, que es el cordero que van a matar. Así es. Y en este caso dice Kol ben Nehar. Nehar, a veces escrito Nohri, significa un pagano. Es un gentil pagano adorador de dioses falsos. Alguien que no reconoce el Dios de Israel como el creador único. Nohri, para que vayan tomando nota, nos damos cuenta que no tiene pactos, no tiene promesas, es un idólatra, no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel. La definición de un gentil pagano es Nohri. Nohri, correcto. Y para dar otra referencia, otra palabra, zar, es un poquito menos fuerte y hay solamente para tener referencia a Abdías 1:11, que usa las dos palabras, un zar o un nohri, hablando de los enemigos de Israel. Pero zar puede ser generalmente cualquier persona afuera de un tribu, es decir, en el contexto de los levitas. Sí. Un zar puede ser alguien de los otros 10 tribus, o 11 tribus. Entonces, no siempre es alguien afuera del pacto, pero también sí se puede referir a alguien afuera de los pactos generalmente. Pero nohri es la palabra más fuerte, que significa específicamente que es idólatra. Excelente. Entonces ya tenemos la primera clasificación, nohri. Continuamos, Alex. So de nohri va zar, que es un extranjero, pero tal vez no es idólatra, tal vez simplemente no sabe de Hashem.
un eved, alguien comprado por dinero puede comer, pero tiene que ser circuncidado. Ujú. Si uno no conoce la historia de Abraham, no lo va a entender completamente. Sí, Recuerda que Abraham, y vamos a conectar esto en un poco, Abraham por fe creyó en la promesa del Mesías Sí. en Génesis capítulo 15, versículo 1 a 6. Y por eso fue justificado correcto. por fe. 14 años después fue circuncidado. Así es. Entonces, como hombre libre, él ya camina con Hashem 14 años y en su tiempo de madurez, Hashem escogió que ya era tiempo de ser circuncidado. Al otro lado, los siervos de Abraham, ellos son circuncidados en el momento que Abraham, Y Ismael también. y ese es el ejemplo, Ismael. Ujú. Entonces, Ismael es circuncidado como esclavo, Sí. es decir, solamente por mérito de Abraham. Ujú. Pero Abraham entró por su propia voluntad. Entonces, siervo no es por su voluntad, es por su asociación con otro, Así es. pero no por su propia voluntad. Entonces, eso es un nivel menos de un ger, pero puede ser equivalente al próximo término si vemos a 45. Así. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Ahora, Hebreo, extranjero aquí es toshav y jornalero es sejir, es decir, alguien que trabaja por dinero. Pero toshav es alguien que reside con Israel. ujú, Y si ponemos atención en los versículos anteriores, no es prohibido al toshav comer los matzot. Esto es bien importante. ¿Por qué? El toshav no es circuncidado. Puede comer los matzot, pero no puede comer el pesach. Y recuerda que estamos hablando del pesach, literalmente un animal sí, que en el futuro, por la instrucción, están hablando del animal que van a sacrificar en el templo. sí, Y no hay coincidencia que en Hechos 21, la acusación en contra de Rab Shaul sí, era que él entró un incircunciso al templo cuando él fue a hacer los votos Nazareo. de Nazareo. Ujú. ¿Y qué dice, por ejemplo, Hechos 25, versículo 8? Dice Rab Shaul mismo en su defensa que no era cierto la acusación. Y que había violentado la Torá, que había estado en contra de la Torá. Y esto da clarificación de cómo puede decir Rab Shaul en 1 de Corintios, Ujú. en capítulo 5 dice, guardamos la fiesta de Matzot. Pero después el capítulo 7 dice, si no está circuncidado, no se preocupa. Sí, Si uno no sabe la Torá, hay una contradicción. sí, Pero lo que Rab Shaul está diciendo, pueden compartir con los Matzot, porque Yeshua representa nuestro Pesaj, el Afikomen. ujú. ¿Por qué? Los corintios no viven en Jerusalén. Así es. Ellos no van a ir al templo Ujú. y no van a entrar al lugar que ya no hay espacio para uno que no está circuncidado. El muro de separación. El Toshav es el principante que está en su camino para conocer, está aprendiendo básicamente lo que está requerido en Hechos 15. Solamente guarda los Sheva Mitzvot Los 7 mandamientos de Noah. y sigue aprendiendo cada Shabbat. Claro. Y Ahora, sigues en ascensión. obviamente en el próximo capítulo 16, Timoteo hace Brit Milá, Sí. hace circuncisión. Entonces Rab Shaul no está en contra de la circuncisión. Nunca, nunca, nunca. Estamos hablando de obligación. Sí. El principante es un toshav y puede participar en matzot, pero si quiere ir al templo, ahí es otro tema. Y Rab Shaul, Pablo no está en contra de eso porque lo hizo con Timoteo. Sí. Pero está en contra que lo hacen por salvación o que piensa que el ritual te da salvación. Igual como si un cristiano piensa que es salvo simplemente porque repitió un versículo del libro de Romanos. La ritual no te salva. No, claro que no. ¿Qué hace Yeshua cuando sana a una persona? Ujú. Dice, tu fe te ha sanado. Sí. El ejemplo que estamos hablando anterior, cuando sanó
la vista de un hombre, Sí, escupió en la tierra, pero el hombre creyó que Yeshua tenía la autoridad de dar sanidad. sanidad. No fue la tierra que le sanó, no fue tierra mágico. La ritual no es lo que le salvó, sino su fe. Eso es el punto. El punto de el pacto renovado es que es una condición de corazón, lo que se conoce como circuncisión de corazón primero. Correcto. Después vale cualquier mitzvah que Pero es uno lo hace. mismo que le ocurrió a nuestro padre Abraham. A él, Exactamente. fue una circuncisión del corazón antes de tener el Brit Milá. 14 años. Pasaron muchos años refinándose y mejorando, aunque Génesis 26:5 habla de que él guardaba los mandamientos, era un proceso en su vida. Cada vez que Hashem le da un mandamiento es el nivel de la persona, de su necesidad en su camino. Tal vez para un hermano tiene otro nivel de crecimiento. Hay hermanos que solamente necesita parar de mentir. Sí, El otro necesita parar de robar. El otro, él está más maduro y simplemente tiene que madurar cada uno de su tiempo de madurez. ok, tenemos entonces, recapitulando, tenemos el Nohri, que sabemos que es una persona pagana que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, Correcto. idólatra, está lejos de todo, y ahora tenemos a un Ger Toshav. Sí, entonces el Nohri, 100% pagano, en contra de Hashem. El Zar simplemente está afuera, no conoce nada. El Toshav, bueno, antes de Toshav, vamos a decir el siervo y el Toshav, están en pareja. Sí, Siervo puede ser un hebreo, pero está fuera de los pactos, o decir, no tiene Torah todavía, como los siervos en Egipto no tenían la totalidad de la Torah, porque eso solamente se aparece en Sinai, en el monte de Sinai, después de redención por el Cordero, ese proceso. Después, entonces un siervo es un nivel y un Tushav, ellos están en el nivel de los 7 mandamientos. perfecto. Eso es algo, ahora vamos adelante. Seguimos adelante. En la próxima tenemos, Alex, antes de entrar otra vez a la Torah, se habla de un Ger Sedek, De aquí viene. ¿ok? ¿Dónde podemos ver ese Ger Sedek y qué significa Ger Sedek en hebreo a español? Ok, primero si podemos leer 46 o 49 y ahí lo vamos a explicar directamente de la Torah. Ok, Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pesaj para el Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y aquí viene el 49, dice, la misma ley para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Explica esto, por favor, sobre este tema. Hay que explicar, porque mira, hay versiones de la Torah o de la Biblia en español o inglés que van a decir extranjero para el Nohri, extranjero para el Zar, extranjero para el Toshav y extranjero para el Ger. Y cada uno de esos 4 son diferentes. Totalmente. En diferentes niveles. Entonces eso va a dar confusión a un gentil que no sabe. Sí. Pero lo que dice, enfocando en 48, dice Veji Yagurit Hager. Entonces, si está peregrinando un peregrino con ustedes, ¿por qué cuando hay una palabra en hebreo que redundante, doble, está dando énfasis, que no es un ger normal? Sí. Un ger toshav simplemente guarda los 7 mandamientos, puede comer matzot, pero no puede comer pesaj, el cordero literal, que tienes que llevar al templo y entrar en cierto área del templo. No se puede comer si no ha pasado este nivel. Es decir, puede empezar su camino con Israel, pero no puede entrar con este privilegio si no ha llegado a ese nivel. Y es de aquí que usa la palabra Ger Tzedek por usar la raíz de Ger 2 veces. Yagur Itha Ger es un peregrino que está peregrinando.
Está haciendo un énfasis la Torá Es sobre un esta peregrino persona. que ha hecho raíz. Ajá. No es como un Ger Toshav, que simplemente es un principante, sino alguien que está 100% dedicado ya con tiempo y madurez establecido con el pueblo de Israel. Ok, de aquí pasamos al próximo nivel. Ahora, lo importante de esto es, si alguien está en el proceso de un Toshav o un Ger Toshav, ¿todavía es gentil? Si estamos hablando de su testimonio, de dónde viene, viene de las naciones. Ujú. No hay que inventar. Ujú. Si tu familia no son de los tribus de Israel, tal vez son, pero en la mayoría de casos no son. No todo el mundo son de la misma raza. Sí, No todo el mundo viene de los tribus perdidos. Claro, hay algunos, pero no son de 100 personas, tal vez hay 10. Y queda la 90 el personas que no son. 90%, exacto. Y Hashem no los ama a ellos. La Hashem ama a todos, no hace Entonces, excepción de persona. empezamos con ¿qué dice Rab Shaul? Si vamos a 1 de Corintios 12:2. Dice, sabéis que cuando eras gentil, está hablando en el pasado, En el pasado, está bien claro. se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces los gentiles son los que van a los ídolos. Ujú. Un nochri. Así mismo. Esto es un ocri aquí mismo. Y sabes algo interesante, que Rab Shaul en decir eran, Ujú. es decir, para Rab Shaul, él es aceptando a estas personas como Gerim y Toshavim, y son sus discípulos. Él es escogido ser maestro de las naciones. Así es. Sí son de las naciones. Él dice eran, pero ya no son. Ya no son. Y eso es algo que yo creo que le podemos ver, por ejemplo, vamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17, vamos a ver lo que dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Gentiles son las personas que tienen dureza de corazón. Así es. Incircuncidado de corazón. Así es, sin circuncisión de corazón. Por eso no se puede hablar de circuncisión, porque ni siquiera han tenido su corazón circuncidado. Es que, Alex, el error más grande que puede cometer una persona es circuncidarse en la carne cuando no hay una circuncisión Y lo del hemos corazón. visto. Y eso es lo que más abunda allá afuera. Y después esta circuncisión de la carne se convierte en incircuncisión. Exactamente. Y eso Es lo que dice Rab Shaul. es lo que dice Rab Shaul. En otras palabras, veamos por otra óptica. Para Rab Shaul, la Torah es un privilegio. Así es. No es algo, un juguete que cualquiera se puede venir. No, esto es un privilegio. Primero toma los pasos. Primero tienes que tener frutos, como dice Yohanan Amatbil, Juan el Bautista, dice, hay que tener frutos de teshuva. Sí, Frutos de de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo me vas a hablar de Brit Milá? Para los mesiánicos, no estamos hablando de los de hoy en día, sino los mesiánicos originales. Es un privilegio venir a aprender Torah y ser parte del pueblo. Entonces, no puedes brincar al rito de circuncisión físico si no tienes frutos de tu transformación y circuncisión de corazón. Alex, cuando se dio el pacto de las tablas, los sabios hablan que hay un intercambio entre Shnei Luchot Habrit, las tablas del pacto y las tablas de piedra. Está Correcto. hablando de que habían personas que iban a abrazar el pacto y habían personas que todavía el pacto para ellos iba a ser rechazado por su corazón de piedra, porque Rab Shaul habla de eso mismo también en Segunda de Corintios. Exactamente, lo están haciendo externamente y no por corazón. Así es. Continuamos con Rab Shaul. ¿Qué más tenemos aquí, Alex? Segundo de Corintios, capítulo 5, 17 a 21, para ver si Rab Shaul está hablando en el pasado. Eran gentiles que son idólatras, Ujú.
¿Qué eres ahora en Mashiach? Bueno, veamos lo que dice. El 17 dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué eran? Hay un hidush. Eso está en el pasado. Eran gentiles idólatras, Ajá. pero si están en Mashiach, Ujú. son una nueva Una criatura. creación. Ajá. Sí es. Entonces, ¿qué base tenemos? Hay términos que podemos usar, lo acabamos de leer. Si creemos en la Torá te dice cuáles son los títulos de las personas. Sí, correcto. Veamos lo que dice ahora el 17. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es bien importante. ¿Quién tiene el ministerio de reconciliación? Ujú. El que va a hacer conversión sin Mashiach está bajo maldición, como dice Gálatas. Tristemente así es. Porque los judíos que fueron encargados en el ministerio de reconciliación fueron los emisarios. Sí. Aquí vemos algo muy importante. En el 19 dice que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo, ahora lo lleva a otro nivel. Lo pasa de algo personal de nosotros, ahora lo pasa al mundo entero. Hashem trabajó a través de Mashiach. Totalmente. Él ha impactado al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Está hablando de Adán. Kol Adam, Todo ser humano. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20. Así que somos emisarios, embajadores en nombre de Mesías, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Hashem. El punto es rectificar lo que sucedió en la Torre de Babel. No existía gentil. No había, eran Eso todos fue hijos. maldición. Eran todos hijos. El castigo del Torre de Babel fue ser gentiles, varias naciones, confusión de lenguas, Confusión de lengua y no poder estudiar Torah. que fue recibido Bilshon HaKodesh Ujú. en la idioma santificado de creación, que es hebreo. Así es. Y así, el 21 concluimos, al que no conoció pecado, perdón, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esas palabras son increíbles. Alex. Justicia, dice justificado, Ger Tzedek, Tzedek, un peregrino justificado. justificado, así mismo es. Y esto es lo lindo de la escritura, Alex, cuando entramos en profundidad podemos darnos cuenta que el plan de salvación, de redención, viene a la humanidad completa. Y es lo que nosotros debemos de llevarlo al contexto que está escrito aquí. Hemos visto las diferentes clasificaciones en hebreo de un gentil, un nohri, un ger toshab, un ger tzedek, y de esa manera podemos comprender mucho más ahora las palabras de Rab Shaul. Continúa, Alex. Si veamos, hay unos versículos difíciles y vamos a Gálatas 3:10 Ujú. a 14. Dice, esta parte aquí, Alex, ha sido tan malinterpretada, mi hermano, como que la Torá es una maldición. Y vamos a explicar claramente qué es lo que está diciendo Rab Shaul aquí. Y el contexto de todo. Totalmente. Dice, comencemos en el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Los de la emuná. Sí, porque Abraham tiene otros hijos. Exacto. Ismael es hijo de Abraham. Sí. Esaú es un nieto de Abraham. Ujú. Entonces decir solamente externamente hijo de Abraham no es todo. También tienes que ser hijo de Abraham por corazón. Por supuesto. Y esto también está hablando de un linaje espiritual, un ADN espiritual. Queremos en Mashiach, caminamos en Mashiach y nos conecta con nuestro padre Abraham. Y sabemos que todavía el judío tiene liderazgo porque Rab Shaul es judío. Totalmente. Todos los emisarios son judíos. Claro Eso que no se puede tomar como un reemplazo. Es que reemplazo nunca ha habido reemplazo. El pacto se dio a un pueblo que se llama Israel, a donde iba a injertar a todas las naciones. Eso es el la punto. goim. Injertar significa añadir a algo, no reemplazo. Nunca reemplazo. Son
conectado a algo que ya tiene una fundación, y eso es el pueblo de Israel. Definitivamente. De los que son justos, no cualquier israelita. Entendido. Ese es el punto de Rav Shaul. Los judíos que son justos, los judíos que aman a Hashem, los judíos que aman a la Torah, y en el contexto del primer siglo, los que están siguiendo a Mashiach. Correcto. Aquí viene esta bomba que muchos no comprenden o han tergiversado. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maaseh HaTorah. Los escritos de Qumran, 4QMMT. Hermano, lo tienes ahí. Hablamos de esto hace años atrás, Alex. Recomendamos, hay mucho trabajo que hizo el rabino Yosef Shulam. Él tiene en su comentario a los romanos, también tiene videos. Hay otros académicos que han hablado de esto. Entonces, no estamos inventando algo nuevo. No, claro que no. Pero es algo no conocido en el mundo mesiánico. Bien pocas personas están familiarizados con esto. Rav Shaul se refiere, en un nivel más se puede referir a un rito, sí. Ritual. Uno lo puede tomar alegóricamente como la ritual no te salva. Y eso sería lo mismo con bautismo cristiano. El rito no te salvó, es tu fe en el Mesías. Eso es algo que podemos explicar, pero también históricamente, en su contexto del primer siglo, Ketzat Maaseh HaTorah es la obra de los esenios o de los sacerdotes justos de aquella generación, y ese documento era el proceso de conversión para un prosélito. Exacto. Entonces, lo que está enseñando Rav Shaul, el proceso o los ritos de conversión no es que te salva. Y aún están apuntando al Redentor que iba a venir de todo modo. Entonces, él habla de un tutor. Sí. Mientras tiempo, hasta que llega el Redentor. Correcto. Y el Redentor llegó. Sí. Entonces, en el caso de Gálatas, son unos gentiles que piensan que se puede tomar una conversión para recibir el título de judío. Primero, para los esenios y para los mesiánicos, uno no puede convertir su etnicidad. Si no eres judío, no sos. Ruth la Moabita siempre siguió diciendo Ruth la Moabita. Ahora, tercera generación, ya está completamente integrado al pueblo. Completamente. Pero lo que está sucediendo en aquella generación, Herodes, Akiva, todos son gentiles. Primer generación de conversión, tomando lugar de liderazgo. Eso va en contra de la Torá. La Torá dice que toma 3 generaciones. Y eso es para guardar. Por eso Herodes no es descendiente de David y está sentado como rey de Israel, pero no es el rey de la casa de David. En el caso de Yeshua sí es descendiente de David. Claro. Entonces, lo que está diciendo Rav Shaul es que un rito no te salva, y está hablando de ritos en particular que son conocidos. Tenemos los documentos encontrados, y es el documento de conversión antes de la llegada del Mesías. Exactamente, Alex, pero un versículo tan importante que no leímos, dice en el versículo 6, Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, de emuná, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, el contexto, repito, el contexto es conversión. Maaseh Torah es el documento, el proceso de conversión, y el contexto de Gálatas es conversión. ¿Y por qué damos a Abraham como el ejemplo? Porque es el primero Ger Toshav. Así mismo. Si podemos ir directamente a Génesis 23:4. Génesis 23:4 dice lo siguiente, muy interesante. Vamos a buscarlo rápidamente. Génesis
23:4. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Sabemos lo que está ocurriendo ahí. Él viene de otra tierra. Sí, Deja la tierra de su padre. sí. Entra a la tierra de Canaán como Gertoshav. Ahí dice Gertoshav en hebreo. Aún siendo descendiente de Eber y Shem, Ujú. él es el único descendiente de Eber y Shem que sigue caminando en los pasos de Shem y Eber, porque veamos sus primos y sus otros, como Labán, Sí, ellos están adorando ídolos. adoran y conocen a Conocen Hashem. a Hashem, pero están mezclando las cosas de Hashem con las cosas de las naciones. Entonces, otro ejemplo que también, aún siendo étnicamente un hebreo, Abraham Avinu tenía que caminar en los pasos de un Gertoshav. Y es por eso que Jacobo, el hermano de Yeshua, escribió en su carta una corrección a la perversión de las cartas de Rav Shaul. Dice en Jacobo 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice más adelante, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Interesante. ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Clave. 100% una corrección a la perversión de Gálatas. Ujú. Y por eso vemos Hechos 15, corrección a las cartas de Rav Shaul. Hechos 21, corrección. Y no a Rav Shaul. Perversión a los que malinterpretaron la escritura y la Repito, torcieron. Hechos 15, ¿qué sucede? Jacobo le dice a Rav Shaul, tienes que enseñar que no está en contra de Torah. ¿Qué dice otra vez Jacobo en Hechos 21? Rav Shaul lleva a estos 4 hermanos a cumplir esto para que la gente sabe que no es cierto Lo que están diciendo. lo que están diciendo de ti. Y lo triste, Ujú. que la acusación en contra de Rav Shaul es la doctrina de la iglesia de hoy en día. Triste, triste. Los enemigos de Rav Shaul decía que sus cartas están enseñando a ir en contra de la Torah, Ujú. y Rav Shaul se entrega a estos saduceos corruptos y pagar todos los ritos para los votos del Nazareo, Ujú. para los otros hermanos, para enseñar que no era cierto lo que estaban enseñando de él, pero que si él también sí guardaba la Torá. Entonces, si sabemos esto, ¿en qué quedamos? Sabiendo que Rav Shaul guarda la Torá y está hablando en contexto de conversión a través del Mashiach, que Jacobo mismo da cita de qué? La queda. Sí, la atadura de Isaac. ¿Por qué? Él está dando un midrash. La profecía de Abraham es que del hijo que iba a dar su vida. Sí, Y de ese acto, con fe, hay entrada. totalmente. Y si el hijo natural entró a través de eso, Abraham, Isaac, Jacobo, por mérito de lo que Abraham y Isaac hizo, es lo mismo para la gente que van a ser añadido al pueblo. Mm. En los que creen en ese Ben Hayahid, el hijo prometido, el hijo único, en el mismo base de la Torah, si creen en él y caminan con fe y obras, ahora serían un Gertoshav como Abraham Avinu. Es importante comprender, gracias Alex por esa interpretación, lo que dice la escritura. Es importante comprender que la Torá no justifica a nadie, que no declara a nadie no culpable. Y eso es lo que tenemos que entender. Guardar la Torá te muestra el camino para mantener tu salvación, para no perderte en el pecado, pero no te declara no justo, porque es
como cualquier ley aquí en el mundo que ha sido tomado de la Torá. Tenemos las leyes de tránsito. El final, si tú infringes la ley, tienes que ir enfrente de un juez y el único que puede decir, bueno, te vamos a declarar no culpable, no porque no hayas hecho una infracción, sino porque creemos que vas a rectificar y no lo vas a volver a hacer, es el juez. Te doy un ejemplo. Alguien está ahogando en el mar Sí. y yo tiro un salvavidas. Ajá. ¿Qué salvó la persona? ¿La salvavidas o la persona que tiró la salvavidas? La persona que te tiró el salvavidas. Ahora, lo ponemos en el bote, lo rescatamos. Sí. Agarra la salvavidas y dice, gracias salvavidas por salvarme. O peor, dice, yo no necesito esta salvavidas. Usted me salvaste. No, junto todo. Tienen que ser las cosas, el Mesías y la Torá. La salvavidas es un herramienta bien importante. Claro. ¿Cómo una persona puede agarrar a la persona del mar y traerlo adentro? Uh-huh. Pero no es la salvavidas solito. La herramienta, los herramientas solo no te salvan, sino el que dio los herramientas y que tú también hagas tu parte. Eso es lo que está diciendo Rab Shaul. No estamos viendo la Torá como un libro, un artículo físico de idolatría, Haz Shalom, que Hashem no lo permita. Es una herramienta, un regalo de Hashem, pero viene de Hashem. La salvación viene de Hashem. Correcto. Mashiach viene de Hashem. La Torá viene de Hashem. Y aún con esos regalos que vienen de Hashem, nosotros tenemos que agarrarlo y ponerlo en práctica. Claro. Y usarlo correctamente. Entonces, todo el paquete completo. Excelente. Ahora sigamos con Rab Shaul en Efesios 2:11 para ya darle... A ver, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué sucede con estos gentiles? ¿Todavía son Ahora, gentiles? Porque acuérdate, se ha clasificado a través de la escritura los diferentes gentiles. En el 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y en el mundo. Punto. En el 12, ¿de qué está hablando? ¿Qué tipo? Voy a leerlo en hebreo solamente para escuchar. Y esto es una versión que hemos trabajado por mucho tiempo estudiando todas las versiones en hebreo, arameo, griego. Alken zikru atem ma hayu be'avar, que eran en el pasado, atem agoyim. Voy al versículo 12. Vehitem be'et hahi bli Mashiach benochrim. Cuando estaban sin Mashiach, eran nochrim. Ahí está en hebreo. Haitem benochrim haitem ezrahut lakehal Israel vezarim haitem lebrit hashvua. Y eran extranjeros desconocidos de las promesas de Hashem, o Hashvuah, literalmente de lo que Hashem dijo a Abraham, yo voy a hacer con tu descendencia. Pero está hablando de un Nochri. Está hablando de Nochrim y Zarim. Perfecto. No son, eran gentiles que Zar y Nochri. Como dice Rab Shaul, la gente en idolatría. Ahora, es parte del testimonio. No es injusto que Rab Shaul dice, ustedes que eran de las naciones. Es parte del testimonio. No vamos a esconder eso para las personas, aún para los Bnei Anusim. Piensa en la parábola de Yeshua, del hijo pródigo. ¿Qué dice él cuando dice, voy a regresar a la casa de mi padre? ¿Cómo? Un siervo y jornalero. Igual lo que acabamos de leer en Éxodo 12 también es lo mismo en Levíticos 25. ¿Por qué? Aún un descendiente físico como Abraham, que también era descendiente físico de Shem y Eber, tenía que pasar en este proceso de un Ger Toshab. Definitivamente. Continuamos leyendo Efesios 2, 11 y 12. Ahora vamos al 13, pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otros tiempos estabas lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Lejos, cercano. Ok, esas dos palabras en hebreo. Tenemos aquí la palabra karov. Exacto. Ok, yo le voy a leer. Aval ka'et b'mashiach Yeshua atem harechokim be'avar nihyatem krovim Ahí está. al yedei dam hamashiach. Por la sangre es el corbán. Es un juego de Es un palabras juego de palabras. en hebreo. Que Corbán, la misma Es un raíz, midrash. la misma raíz te está diciendo. Corbán es para hacerte acercar a Hashem. Karov es la misma. Entonces ya no es lejos, No. gentil, zar, nochri. Cercano, mira lo que dice en versículo 19. Si lo puede leer en En español español. dice, así que Jonas, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice? Lo que acabamos de leer en Éxodos, el tipo de peregrino que es igual que ciudadano. Exacto. Ya no son los de los otros. ¿Qué son los otros? Lo voy a leer. La gen enchem od zarim o nochrim. Imagínate, ahí está. Ya no son zarim benochrim. Entonces ya no son gentiles paganos. Ujú. ¿Qué son? Y aquí nos encontramos con Primero de Pedro, Ujú. capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz Estaban admirable. en las tinieblas. Eran los que no eran pueblo. Vegoy kadosh mamlehet kohanim en hebreo. Todas las promesas que era para los reinos del norte, porque ¿qué dice en Pesajim 87b? ¿Qué dice también en los rollos del Mar Muerto? Que la restauración de la descendencia asimilado Ujú. da apertura para las naciones que quieren regresar con ellos. Sí, Y es por eso que veamos que Yeshua empieza con las ovejas perdidas de la casa de Israel y termina eso abriendo la puerta para todos los prosélitos que entraban a través de, por ejemplo, por Rab Shaul. sí, definitivo. Y seguimos leyendo y dice bien claro, Shimon Kefa. En el 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿No eran pueblo? No Ahora eran. son pueblo. ¿Qué pueblo? ¿La iglesia No, pagana o no, está hablando de Israel. Cajal Israel? Sí, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Profetizado en Josea 1 y 2. Así mismo es. Ahora, No, si podemos leer ¿cuál quieres? hasta el 12, por favor. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Ahí está otra vez. Rega. Ahí está. Si uno no sabe lo que está diciendo, Rab Shaul acaba de decir que ya no son extranjeros, pero por eso necesitamos el hebreo. ¿Qué tipo de extranjeros? Porque si no hay contradicción con Rab Shaul, Sí. que Rab Shaul dice, ahora son, Ajá. pero Shimon Kefa dice, ahora son extranjeros, pero Rab Shaul dice, ya no son extranjeros, porque en los idiomas del mundo no hay clarificación, pero en hebreo, alguien que conoce la Torá, está bien claro que dice lo siguiente a través de Shimon Kefa, dice, Javivai, Ashirchem que Gerim Betoshavim. Gerim Betoshvim. Son los prosélitos que ahora no son gentiles paganos, sino peregrinos con el pueblo de Israel a través del mérito de Yeshua. Para nosotros que sí creemos, porque no hay ningún otro rabino que salió del campamento para rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la gente que no son halágicamente dentro de la estructura. Y eso da apertura para todas las naciones. Es decir, si yo voy a rescatar a los benianos, sí, ya están mezclados. Son mitad esto, mitad el otro. Tiene primos que no son. Le va a decir a una persona que tiene padre de descendencia de Israel, pero por primo del lado de su madre, que quiere aprender de la palabra. Así fue el desarrollo del movimiento. Por ejemplo, Timoteos.
Es mitad judío, mitad griego. Sí. ¿Qué le va a decir al mitad griego de la familia? No pueden venir a Imposible. aprender del Dios de Israel. Imposible. Y así empieza el desarrollo por rescatar las ovejas perdidas, da la apertura. Y ambos tienen que venir como Ger y Toshab, como Ruth y Naomi. Definitivamente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por dónde va a entrar todos nosotros que somos aquellos? Apocalipsis 21:12. Apocalipsis 21:12, léelo ahí, Alex. Dice aquí, en Apocalipsis 21:12, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aparentemente Juan no recibió la carta que hay una nueva iglesia y que Israel no sirve. No, Porque no, aquí imposible. está hablando Hasbe Shalom. Está hablando de los 12 tribus de Israel. Ujú. Pero un Ger puede entrar en las puertas de los tribus. Pero de acuerdo a esto, sí. Tal vez hay algo en los profetas que habla de esto. Bueno, vamos a ir a uno de los más grandes profetas. Todos son increíbles, Vamos, pero este vamos. libro creó mucha controversia hasta para los sabios Ajá, yo sé dónde van. que estaban Aún debatiendo. los sabios decían, esto está complicado. Sí, vámonos a Ezequiel 47:22 y dice así: y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros. ¿Pero qué tipo de extranjero? Pero El tú sabes, Ger. claro, que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. De ahí Rashaul cita Pero claro, Efesios capítulo 2. totalmente. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel, entre la tribu en que morare el extranjero, allí le daráis su heredad, ha dicho Adonai el Señor. Pero Roé, Oscar, el rabino fulano de tal dice que el Ger no tiene el mismo nivel que un hijo de Israel. Mi hermano, aquí está bien claro, la autoridad la tiene la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos podemos encontrar de que no hay excepción de personas. Vienen a ser las estacas de la tienda de Abraham, están siendo ensanchadas para que entren todos aquellos que desean caminar bajo los pactos y la promesa dadas al pueblo de Israel, a donde están los hijos de Jacob, los hijos de Abraham y todo aquel que quiere entrar por medio de la sangre de Yeshua. Entonces Hashem es fiel y no es como los seres humanos que tratan mal a las personas que son diferentes y le tienen como segundo clase. Con Hashem y su reino es perfecto. Siempre el judío sería primero, siempre tenía un lugar de liderazgo, sí y cuando está siendo fiel a las promesas de Hashem. Tiene que mantenerlas. Pero también siempre hay apertura para cualquier ser humano compartir y ser parte de esa nación, la nación de Israel. Y no estamos hablando de las limitaciones del ser humano, político o religioso, que todo eso no es necesariamente malo, pero son limitados, porque el ser humano es corrupto. Sí. Pero Hashem no es corrupto. Y por eso envió a Mashiach para dar ese poder y apertura para los que quieren regresar y entrar a los pactos a ser parte de su pueblo. Baruch Hashem. Elixir Morel, Elixir Cabeza Perez, nuevamente un placer, un privilegio, Shalom, mi hermano. aquí, Vamos a seguir compartiendo más programas y antes de que se acabe o entremos a Shavuot, estaremos hablando sobre el libro de los Hechos de Joseph Shulam, que tú me recomendaste hace muchos años atrás. Siempre fuego. Han sido fantásticos los comentarios, bien profundos, y agradecido siempre por todo lo que estás haciendo aquí en Miami con todas las personas en los diferentes ministerios de la cárcel, los jóvenes. Sé que estás alcanzando muchas personas y ese es el trabajo y el propósito. Desde Miami a Orlando, a todo el mundo, a Jerusalén, en el nombre de Yeshua. Nos despedimos, se despide el Morel Itzur Cabeza Perez y el pastor Oscar Salinas de Yeshua, the Bread of Life.
Nos vemos pronto si el Eterno permite. Shalom, bye bye. Shalom.